Ok, entonces, la corriente eléctrica. Miren, hay una parte de la física, ¿sí?, que se encarga del estudio de las cargas eléctricas, pero ahora están en movimiento, ¿sí? Obviamente todo esto dentro de un conductor, ¿sí? Esa parte de la física se llama electrodinámica, ¿sí? Obviamente vamos a ver la electrodinámica, pero desde un punto básico. Entonces, miren, la corriente eléctrica es un movimiento de cargas negativas a través de un conductor, ¿sí? ¿Por qué las cargas negativas? ¿Sí? Como los protones están fuertemente unidos al núcleo del átomo, ¿sí?, además están mucho más pesados, los electrones son los que pues tienen una mayor libertad, ¿sí?, o facilidad para moverse, ¿sí?, dentro de un material conductor. Por eso se dice que la corriente eléctrica se origina por el movimiento o el flujo electrónico, ¿sí?, a través de un conductor, el cual eso se produce ya que existe una diferencia de potencial, ¿sí?, o sea, un voltaje, una fuente de poder, y los electrones circulan de una terminal negativa a una terminal positiva. ¿Por qué circulan de una terminal negativa a una terminal positiva? ¿Sí? Recuerden que los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, negativo y negativo se repelen. Entonces, si tengo una carga negativa, a ver, déjenme pongo hacer un dibujito. Si aquí tengo esto que es negativo, ¿verdad? Y acá tengo esto que es positivo, ¿sí? Entonces, si aquí tengo un electrón que es negativo, pues obviamente se va a repeler, o sea que se va a ir hacia este lado. Como acá es positivo y este es negativo, lo es como si lo estuviera jalando, ¿sí? Lo estuviera jalando hacia este lado, ¿sí? Entonces, es una parte del por qué, pues viajaría de el lado de la parte negativa a la parte positiva. Entonces, miren, en el siglo XIX no se conocía la naturaleza de, pues, esta parte de los electrones o de los protones, ¿sí? Y de manera errónea se supuso que las partículas positivas eran las que fluían a través del conductor. Por lo tanto, convencionalmente, ¿sí?, pero de una manera equivocada, se dice que el sentido de la corriente es del polo positivo al negativo, ¿sí? Erróneamente, ¿sí? Entonces, mire, dan de cuenta que esto que está aquí de verde es un conductor, ¿sí? Adentro hay electrones, ¿ok? Entonces, aquí vamos a observar que el movimiento de los electrones es en dirección contraria al campo eléctrico, ¿sí? Entonces, los electrones viajarían al contrario del campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico viaja del positivo a negativo, ¿sí? Entonces es hacia este lado. Como va al contrario, ¿sí?, porque son electrones, pues estaría viajando del negativo al positivo, ¿ok? Entonces miren, tenemos que cuando dos cuerpos cargados con diferente potencial se conectan mediante un alambre conductor, ¿sí?, las cargas se van a mover del punto del potencial eléctrico más alto al punto del potencial eléctrico más bajo, ¿sí? Entonces, eso va a generar una corriente eléctrica instantánea, ¿sí?, que pues va a parar cuando el voltaje sea igual en todos los puntos. También hay el caso que cuando hay un procedimiento y en ese procedimiento se logra mantener en forma constante la diferencia de potencial entre los cuerpos electrizados, ¿sí?, el flujo de electrones va a ser continuo.
Ok, entonces miren, la corriente eléctrica se transmite por los conductores, ¿sí?, a la misma magnitud de la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros sobre segundo. Pero los electrones no se desplazan a la misma magnitud de la velocidad, ¿sí? En promedio, lo hacen en 10 centímetros sobre segundo, ¿sí? Entonces, eso nos puede explicar por qué cada electrón obliga al siguiente a moverse de forma instantánea. Por ejemplo, si lo asociamos con un tren, ¿sí?, en movimiento, el desplazamiento del tren pues puede ser lento, ¿sí? Pero al comenzar su avance, la transmisión del movimiento es instantánea, ¿sí? Desde la máquina, ¿sí?, que está jalando hasta el último vagón. Entonces ya habíamos visto pues que los metales son un material conductor. Entonces el flujo de electrones se presenta en los metales, ¿sí?, ya que pues como es un conductor pues tienen facilidad para que los electrones que estén más alejados del núcleo se les someta que estén influenciados por campos eléctricos, ¿sí? Y pues se van a convertir en electrones libres atraídos por átomos que pues también los han perdido, esos átomos también han perdido electrones. Entonces, eso va a dar lugar a un flujo continuo de electrones de átomo en átomo. Entonces, supongamos, tengo aquí un átomo con ciertos electrones, entonces esos electrones se van hacia otro átomo. Entonces, aquí estos electrones se van a ir hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, y así sucesivamente. Entonces, los electrolitos son soluciones capaces de conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, los ácidos, bases y sales, ¿sí?, que cuando se diluyen en agua se disocian en sus átomos y reciben el nombre de iones, ¿sí? La mayoría de los gases conducen la electricidad cuando por algún medio apropiado se les ioniza. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? La batería de un automóvil, ¿sí?, transforma energía química en energía eléctrica a través de ácido sulfúrico, ¿sí?, que es el electrolito. Y hay unas placas, ¿sí?, alternadas de plomo y óxido de plomo. Entonces, esa batería pues va a transformar la energía química en energía eléctrica. Y miren, tenemos dos tipos de corriente eléctrica, ¿sí?, la que es la corriente continua o corriente directa y la corriente alterna, ¿sí? La corriente continua o directa se origina cuando el campo eléctrico permanece constante y eso va a provocar que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido, ¿sí? O sea, de negativo a positivo. Y la corriente alterna se origina cuando el campo eléctrico cambia, ¿sí?, está alternando de sentido. En ese caso, los electrones oscilan de un lado al otro del conductor. Así, en un instante, el polo positivo va a cambiar a negativo y el negativo va a cambiar a positivo. Entonces, cuando el electrón cambia de sentido, hay una alternancia, ¿sí? Y cuando tenemos dos alternancias consecutivas, eso va a constituir un ciclo. El número de ciclos por segundo va a recibir el nombre de frecuencia, ¿sí?, como ya lo vimos anteriormente. Y en general, en la corriente alterna, ¿sí?, pues esa frecuencia es de 60 ciclos sobre segundo, ¿sí?, para la corriente alterna. Y en unos ejemplos donde se presenta la corriente continua y la alterna, es
por ejemplo, en el metro, ¿sí? En ese sistema de transporte se efectúa una corriente eléctrica continua y en el alumbrado público se emplea una corriente alterna. Okay, bien. Ahora vamos a ver la parte de la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es una cantidad de carga que pasa por una sección de un conductor en un segundo o en un determinado tiempo, ¿sí? Y voy a tener la siguiente fórmula. La intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? La representamos por la letra I mayúscula, ¿sí? Y la Q minúscula ya habíamos visto que es carga eléctrica, ¿sí? Y es la carga eléctrica que pasa por cada sección del conductor, ¿sí? Como ya habíamos visto, las unidades de la carga eléctrica es en coulomb, ¿sí? T minúscula, si está de aquí, va a ser el tiempo que tarda en pasar la carga Q en segundos, ¿sí? Este tiempo lo tenemos que determinar en segundos. Coulomb en 3 segundos, ¿sí? Que van a ser las unidades que utilicemos. Coulomb en 3 segundos me va a dar otra unidad, que es ampere, ¿sí? Se representa por una letra A mayúscula, ¿ok? Entonces sería ampere. Y esa es la unidad empleada en el sistema internacional, que recuerden es el que nosotros utilizamos, para medir la intensidad de la corriente eléctrica, ¿ok? El ampere. Y por definición, un ampere equivale al paso de una carga de un coulomb, ¿sí? A través de una sección de un conductor en un segundo, ¿sí? Y como por así decirlo, el ampere es una unidad de carga, pues algo grande, vamos a estar utilizando constantemente quizás el miliampere, ¿sí? Que como ya saben, mili es una M minúscula. Entonces, miliampere sería esto de aquí. Recuerden, mili significa 1 por 10 a la menos 3. Para medir la intensidad de la corriente eléctrica, se utiliza un aparato llamado amperímetro, ¿sí? Los amperímetros electromagnéticos basan su funcionamiento en el uso de una bobina, ¿sí? Que es un alambre enrollado, que tiene un núcleo en el cual se articula la aguja que indica, ¿sí? Y en ese núcleo va a ser atraído con mayor o menor magnitud de fuerza por la bobina, según sea la intensidad de la corriente eléctrica que va a pasar por esto, ¿sí? Entonces ahorita hay algunos aparatos, ¿sí? Lo llamamos multímetros, que pues nos miden la corriente eléctrica, el voltaje, en algunos la resistencia, hay otros que miden también temperatura, ¿sí? Tanto para corriente directa o continua como para corriente alterna, ¿sí? Obviamente la corriente alterna pues regularmente hay más, ¿cómo se dice? Pues es mayor lo que mide, ¿sí? A lo mejor la continua te va a medir, no sé, de 1 a 20 y la alterna pues te va a medir de 1 a 200, ¿sí? Ya que pues es más grande esa parte de la alterna. Entonces miren, aquí tenemos una representación gráfica de la corriente continua o directa y de la corriente alterna, ¿sí? En la continua, ¿sí? Por ejemplo aquí tengo, si se fijan, está continua, ¿sí? Va y listo. En la alterna, ¿sí? Pues está acá en positivo y luego después en negativo, y luego en positivo y luego a negativo. Y ahí como habíamos dicho, ¿sí? Cuando pasa, ¿sí? De acá de positivo a negativo y luego vuelve, pues va a ser un ciclo, ¿sí? Y va a determinar la frecuencia. Entonces, en el caso de la electricidad, cuando se utilizan aparatos para medir, ¿sí? Estos son muy importantes, ya que la electricidad, pues no se ve la electricidad, ¿sí? Entonces, por lo que tenemos que hacer es, por medio de esos aparatos, cuantificarla, ¿sí? Y ver qué efectos produce. Entonces, miren, ahorita vamos a ver unos ejercicios de la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Estos ejercicios están sencillos, ¿ok? Entonces, miren, el primer ejercicio dice,
Determinar la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 75 coulomb por una sección del mismo, ¿sí? O sea, de ese mismo conductor en 0.5 horas. El resultado en amper y miliamper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abro aquí una pizarra. Entonces, miren, tengo una carga, ¿sí?, de 75 coulomb, ¿sí? Entonces, la carga es de 75 coulomb, ¿sí? El tiempo es de 0.5 horas, ¿sí? Que pues lo voy a tener que convertir a segundos, ¿sí? Ya que ya saben que para poder obtener los amper, el tiempo tiene que estar en segundo, ya que coulomb entre segundo es igual a amper. Entonces ya sabemos que una hora tiene 3600 segundos, ¿sí? Por lo tanto, voy a multiplicar 0.5 por 3600 entre 1, eso va a dar igual a 1800 segundos, ¿sí? Con esto voy a determinar la corriente eléctrica, ¿sí? La fórmula que tengo para la corriente eléctrica es de corriente eléctrica es igual a carga entre tiempo, ¿sí? Si sustituyo los datos, ¿sí?, sería 75 coulomb entre 1800 segundos, ¿sí? Que en amper, eso me va a dar las unidades en amper. Entonces 75 entre 1800, eso es igual a 0.41, 0.041. Como es 66666, lo redondeo y le pongo 7. ¿Ok? Entonces serían amper, ¿sí? Recuerden que para ser miliamper, ¿sí?, esto lo tengo que pasar a notación científica. Entonces, como va a ser por 10, el mili significa por 10 a la menos 3, entonces lo pongo aquí. Sería 1, 2, 3. O sea, sería 41.7 por 10 a la menos 3 amper, lo cual va a ser igual a 41.7 por 10 a la menos 3 es mili, y las unidades serían amper. Ok, entonces estaría resuelto ese ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta sobre ese ejercicio? No, profe. Ok. Entonces pasamos al ejercicio número 2. Que dice: la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 30 miliamper. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 60 coulomb? Exprese el resultado en horas. Obviamente, pues primero vamos a obtener el resultado en segundos y posteriormente en horas. Ok, entonces son 30 miliamper. Entonces, los datos que tengo de la intensidad de la corriente eléctrica son 30 miliamper, ¿sí? Que es igual a 30, el mili ya dijimos que era por 10 a la menos 3, sería amper, ¿ok? Tienen que circular 60 coulomb, entonces la carga es igual a 60 coulomb. Tengo que calcular el tiempo, ¿sí? Tanto en segundos, pues, como en horas, ¿verdad? Entonces,
La fórmula que tengo es intensidad de corriente eléctrica es igual a carga entre tiempo, ¿sí? Yo voy a despejar para tiempo, ¿sí? El tiempo que está dividiendo pasa multiplicando y esto que está para acá va a pasar para este lado. De tal manera que tengo que tiempo va a ser igual a carga entre intensidad de corriente eléctrica. Entonces sustituyo y el tiempo, que son amperes, perdón, la intensidad de la corriente eléctrica, que son amperes, la voy a poner como coulomb sobre segundo, ¿sí? 30 por 10 a la menos 3 coulomb en 3 segundos. La carga son 60 coulomb, ¿sí? Los coulomb se van a eliminar, ¿sí? Y me van a, segundos pues pasa para arriba, entonces las unidades van a ser segundos. Entonces voy a tener 60 entre 30 por 10 a la menos 3. Eso me va a dar igual a 2000 segundos. Okay, una vez que ya tengo el tiempo que tarda, que son 2000 segundos, entonces hago una conversión, ¿sí? Tengo 2000 segundos, ¿sí? Ya sabemos que 3600 segundos es igual a una hora, ¿verdad? Entonces 2000 entre 3600, eso me va a dar igual a 0.555 horas, ¿ok? Y de esa manera quedaría resuelto ese ejercicio. Si tienen alguna duda o pregunta sobre ese, me dicen y lo abordamos, ¿ok? Ahora voy a pasar al siguiente ejercicio que dice lo siguiente. El número 3 dice, ¿cuántos electrones pasan cada segundo por una sección de un conductor donde la intensidad de la corriente es de 2 amperes? Entonces, por así decirlo, ya me da el tiempo, que es un segundo, ¿sí? Y la intensidad de la corriente, que son 2 amperes, ¿sí? Entonces, aquí tengo una equivalencia que me dice que en un coulomb hay 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Ok? Entonces, dejen, abro acá la pizarra. Y tengo el tiempo, ¿sí? Como dice cada segundo, entonces infiere que es un segundo, ¿sí? La intensidad de la corriente eléctrica son 2 amperes. ¿Ok? Entonces, tengo que determinar la carga para posteriormente determinar el número de electrones, ¿sí? Entonces, tengo que, si la intensidad de la corriente eléctrica es igual a carga entre tiempo, entonces la carga va a ser igual a la intensidad de la corriente eléctrica por el tiempo. De tal manera que voy a tener carga, serían 2 amperes por un segundo, ¿sí? Y amper, como es coulomb sobre segundo, al multiplicarlo por el segundo se van a eliminar los segundos y me van a quedar coulomb. 2 por 1 son 2. Entonces sería coulomb. Ok, entonces aquí tengo que 2 coulomb, ¿sí? Ya sabemos que un coulomb tiene 6.24 por 10 a la 18 electrones. Entonces, al multiplicar eso, me va a dar que es 1.248 por 10 a la 19 electrones. Entonces, de esa manera, yo determinaría los electrones que pasan cada segundo por esa sección en ese conductor bajo una intensidad de corriente eléctrica de 2 amperes. ¿Ok? Entonces,
miren, queda una tarea. Yo obviamente voy a dejar, creo que una o dos más, así que son dos, pero esta, pues, los ejercicios son sencillos como este, y van a realizar estos 3 ejercicios, ¿sí?, de la página 403. ¿Sí? Estos 3 quedan de tarea, ¿sí? Por ejemplo, aquí el primero es calcular la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Aquí recuerden, estos minutos los tienen que pasar a segundos, ¿sí?, para obtener esa intensidad de corriente eléctrica en amper, y después la van a convertir en miliamper. En esta van a determinar la cantidad de electrones que pasan en 10 segundos, ¿sí?, en una corriente eléctrica de 20 miliamper, ¿sí? Eso de miliamper lo van a pasar a amper, ¿sí? Como el tiempo ya está en segundo, ¿sí?, pues con eso van a poder determinar la carga. Una vez que ya obtienen la carga, van a poder calcular la cantidad de electrones, que fue lo que... como el ejercicio que hicimos anteriormente, ¿sí? Ahora, en el ejercicio 3, que dice calcular el tiempo requerido para que una sección de un conductor circule en 5 coulombs, la intensidad de la corriente eléctrica es de 5 miliamperes, ¿sí? Esto de miliamper lo van a pasar a amper, ¿sí? Y pues ya con eso va a quedar listo, ¿sí? Aquí como no te dice nada en qué unidad es el tiempo, pues lo vas a obtener en segundos, ¿sí? Y listo. Entonces, miren, vamos a comenzar a ver la parte teórica de esto de la fuerza electromotriz. Entonces, miren, ya vimos que la corriente eléctrica se origina por el movimiento o flujo de electrones, ¿sí? Todo esto cuando pasan a través de un conductor, ¿sí?, ya que existe una diferencia de potencial. Entonces, si deseamos o queremos que una corriente eléctrica fluya continuamente por un conductor, debe haber un suministro constante de electrones, ¿sí?, en un extremo, y una salida de los electrones, ¿sí?, por el otro extremo de ese conductor. Entonces, para obtener un suministro continuo de electrones, se utilizan pilas o generadores eléctricos, ¿sí? Una pila es un dispositivo que transforma la energía química en energía eléctrica, ¿sí? Y un generador es un aparato que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un generador eléctrico, ¿sí? Ese generador eléctrico pues es capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, ¿sí?, llamados polos, ¿sí? Entonces, miren, una pila o un generador, ¿sí?, va a transformar su energía, ¿sí?, en este caso, pues si es pila de química a eléctrica, o si es un generador de mecánica a eléctrica, ¿sí? Entonces, si hacemos una comparación con hidráulica, todavía no hemos visto hidráulica, pero podemos imaginarlo, ¿sí? Es como, por ejemplo, tenemos una bomba de agua, ¿sí?, que va a elevar el agua de un nivel menor a otro mayor. Entonces, una pila o un generador, ¿sí?, va a llevar los electrones de un punto que tengan un menor potencial a un punto que tengan un potencial mayor, ¿sí? Y eso va a generar una diferencia de potencial permanente entre los electrones que hay en cada extremo de las terminales, o también llamados bornes, ¿sí? Esa diferencia de potencial, ¿sí?, va a impulsar la corriente eléctrica a través de ese conductor, ¿sí?, y a eso se le va a llamar fuerza electromotriz de la pila o del generador, ¿sí? Nosotros lo llamamos fuerza electromotriz, ¿sí?, se representa como FEM, ¿sí? Y la fuerza electromotriz mide la cantidad de energía que proporciona un elemento generador de corriente eléctrica, por lo cual la fuerza electromotriz aplicada en un circuito eléctrico va a ser igual a la energía que se suministra para que la unidad de carga recorra el circuito completo. Y tenemos